Hola pequeños, muy buenos días. Continuamos trabajando con nuestro reportaje. Ya son las últimas actividades de este tema. Recordemos también que vamos a exponer un video breve sobre el tema que hemos decidido reportar. Como te muestro en pantalla, el reportaje es parte de los géneros periodísticos, lo que nos conviene analizar ahorita, no son los demás géneros periodísticos que de alguna manera ya analizamos como la noticia. Pues el reportaje proviene de una investigación periodística más amplia, por lo tanto es más extenso que la noticia y puede ampliar la noticia y generar otras noticias. O sea, puede basarse en una noticia, en un hecho noticioso, pero el fin del reportaje es ampliar la información y obviamente pertenece al género informativo. Entonces, este género periodístico, para que sea considerado como reportaje, debe de tener características propias, es decir, desarrollar un hecho de interés para los lectores que no tiene que ser reciente. Vimos en un ejemplo anterior que la información presentada no es de un acontecimiento actual, pero sin embargo se puede realizar reportajes, mezclan la narración, la descripción y la exposición e incluye hechos, datos y opiniones. Para ello pues se hacen algunas entrevistas y se incluyen las opiniones de las personas en la narración, y como ya dijimos es mucho más amplio que otros géneros. Suele incluir entrevistas, algunos diagramas, mapas, esquemas, documentación de archivo, etcétera, dependiendo de la información que haya buscado el reportero, ¿vale? Es importante la argumentación. ¿De dónde te vas a basar para hacer la argumentación? Bueno, pues de las fuentes bibliográficas que ya debiste de haber trabajado en el desarrollo de tu investigación. Entonces tenemos que es un trabajo de investigación sobre un tema general y en el cual se pueden hacer valoraciones, es decir, opiniones. Las partes principales son el titular, es decir, el título debe ser llamativo, y la letra debe ser más grande que el texto normal, el texto de la entrada o del cuerpo, la entrada de nuestro reportaje, va a ser un resumen de una o dos líneas, que te dé la introducción, que te diga de qué vas a hablar, y obviamente el cuerpo donde vas a narrar y se van a describir los hechos que estás abordando, la descripción del lugar, el diálogo con alguna o algunas personas y sobre todo fotografías que ilustren tu información. Al final de todo esto vas a efectuar una conclusión respecto al tema que has investigado y ya con todos los elementos que has trabajado. Te había comentado que tu reportaje lo vas a exponer, de manera general vas a decirme cuál tema es el que trabajaste en tu reportaje. Te muestro aquí un ejemplo de lo que vas a incluir, en este caso, como puedes observar en esta parte, nuevamente estamos analizando de la revista Proceso, que se publica de manera semanal. El título, debe ser llamativo. En este caso, a diferencia del anterior, estamos presentando un reportaje de un tema actual. México combate a ciegas la pandemia, haciendo referencia a la situación sanitaria que se vive en el mundo. Después de tu
del título con el que entras, sí vas a colocar tu nombre, es decir, el reportero que hizo la investigación y la fecha. Vaya, ¿sí? Ahora bien, toda la información que vayas a incluir es necesario que la ilustres. ¿Cómo la vas a ilustrar? Bueno, pues con imágenes llamativas, ¿sí? Que hagan referencia al tema que estás trabajando. Las imágenes también deben de incluir un pie de página que haga referencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice usuarios del metro en la Ciudad de México y se encuentra, ¿sí?, el nombre de la persona que tomó la fotografía, es decir, del fotógrafo. La imagen pues busca llamar la atención del lector respecto al tema que se está reportando. Una vez que ya se hizo, bueno, que ya colocaste el título, que colocaste el nombre del reportero, la fecha, la fotografía con su pie de página, haces una introducción breve, una entrada, ¿sí?, que hable evidentemente sobre el tema que estás trabajando. Cuando vas a escribir ya el reportaje en sí, tienes que poner de dónde proviene el lugar. En este caso el análisis se hizo desde Ginebra, en Suiza, y entre paréntesis la revista o el medio en el cual se publicó el reportaje. Y justamente en esta parte es donde se da el inicio, la introducción. Todavía se está hablando como parte de eventos, llamémosle históricos, ¿sí?, de información que ya se verificó. Es fundamental hacer una introducción al tema. Fíjate muy bien entonces cómo empieza. México va a ciegas en su lucha contra la COVID-19, pues debido a la falta de pruebas de diagnóstico no se tiene la fotografía completa sobre quién tiene el virus ni hacia dónde se afirma Margaret Harris, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Y en esta parte estamos utilizando las comillas, es decir, el estilo directo. Idealmente se deben aumentar las pruebas porque son tus ojos en el virus, ven hacia dónde va, dónde está. Dice proceso. Es trabajado nuevamente con el estilo directo, así de esta manera puedes observar que no solamente si vamos a trabajar el estilo directo e indirecto en el desarrollo de nuestro reportaje, sino que lo podemos trabajar desde un principio, ¿sale? Como ya dijimos, la información se tiene que sustentar en datos verificables. El reportero aquí hizo una investigación más amplia e incluye, a diferencia del otro reportaje que te mostré, mayores argumentos, mayores perspectivas de las personas, ¿sí? Fíjate muy bien, aquí se está trabajando otro estilo directo, con el uso de el guión largo. Esto se incluye en el cuerpo del reportaje, ¿sí? En este párrafo que te estoy mostrando dice: la experta considera que se debe llevar a cabo una estrategia muy clara para hacer las pruebas PCR. En esta parte se está trabajando el estilo indirecto, puesto que estoy diciendo lo que considera la experta. Y como bien lo dice, es un fragmento de un texto publicado, ¿sí?, en la revista Proceso, ya en circulación, pero es necesario que
cheque es un ejemplo vívido de lo que es un reportaje en sí mismo. Ahora bien, ¿cómo me lo vas a presentar? Evidentemente la forma de redactar de cada persona es distinta, pero sí te solicito inicies con el título, ¿sí? Tu nombre, la fecha, incluyas una fotografía que enmarque la información que estás proporcionando, la entrada, por favor, ¿sí? Puede ser, ¿sí? Con dos renglones de introducción y a su vez empieces a redactar. No olvides incluir, ¿sí? El estilo directo o en tu reportaje. Ajá, en este caso aquí se está trabajando solamente el estilo directo, ¿vale? Pero te voy a solicitar que para nuestro caso trabajes ambos, ¿sí? Este reportaje lo vas a hacer en una cartulina o en un papel bond. Ajá, me vas a presentar ya cómo te quedó al final y posteriormente lo vamos a exponer, ¿sí? Una vez que ya esté terminado. Así es que cuando lo termines, por favor te solicito que prepares tu reportaje con la información que ya has trabajado, ¿sí? El reportaje, bueno, la exposición de tu reportaje no va a ser mayor a 5 minutos, ¿sí? Por lo tanto, te pido que seas bastante claro y conciso en la información que vas a revelar, ¿sale? Esta es la estructura básica de cómo lo vas a efectuar. Recuerda que en sí mismo el reportaje deberá contener el título, la entrada y el cuerpo y la conclusión, ¿sale? La clase previa ya me mostraste cuáles son tus conclusiones, las vas a incluir aquí a manera de redacción coherente, que se ligue una idea con la otra. Y vaya, no es necesario que ahondemos tanto en el tema, pero sí, nuevamente aclaro, sí debe de ser información concisa para que posteriormente cuando lo expongas no se te dificulte. Para el caso de las exposiciones sobre el reportaje, ¿sí? Se van a realizar el día viernes, por lo tanto, ¿sí? Ya debiste de haber armado toda tu información, ¿sí? No se va a revisar ningún otro día, por favor que sea el día viernes para poderlas revisar y asentarte calificación. Bonito día, espero tus evidencias fotográficas. Asimismo, si presentas dudas o aclaraciones respecto al tema que estamos tratando. Bye.